Pasamos ahora a don Luis Guillermo Solís, quien pregunta a don Otto Guevara. Muchas gracias. Don Otto, buenas noches. Usted ha reiterado en estos debates que el tema de la lucha contra la corrupción es una prioridad en su gobierno. ¿Por qué considera usted que abrir al escrutinio público el patrimonio económico de los candidatos no es algo que represente un acto de transparencia? Más aún, ¿por qué cree que esto no es del interés de los costarricenses? Como lo dijo en el pasado mes de noviembre en un programa de 7 días titulado Operación Transparencia. Como se lo dije a ese periodista y se lo dije también luego a las personas de Canal 7 que condujeron esa investigación, todos lo que son mis propiedades están abiertas a todos los costarricenses, al escrutinio de todos los costarricenses. Están registradas en el registro público de la propiedad. También el tema de las sociedades. Di un listado de todas las sociedades en las que tengo participación accionaria y cada una de ellas también se puede investigar qué propiedades tiene, qué activos tiene, bienes muebles o bienes inmuebles. El único tema con el que tuve alguna aprensión en ese momento fue con el tema de decir cuál era el saldo de la cuenta corriente. Se lo di a la gente del canal, tome, aquí lo tiene. Porque el tema del saldo en la cuenta corriente es algo que incluso le pone un precio al secuestro express de un hijo de uno. Yo tengo 3 hijos, uno de 19 años, otro de 16 años y una princesa de 13 años. Y si usted tiene 10 millones de colones en una cuenta corriente, 5 millones de colones, ya usted le puso precio al secuestro express de un hijo suyo en un entorno de alta inseguridad. Yo le sometí a Canal 7, estuve dispuesto a someterle las cuentas corrientes y les dije, eso sí, no están autorizadas a darlas a conocer. No ha habido un candidato, Luis Guillermo, que haya sido más revisado que yo. Mis cuentas corrientes durante los últimos 4 años han sido revisadas. No hay nadie que tenga en este momento la firmeza, decirle a los costarricenses, viendo de los ojos. No hay nada que me haga quitarle los ojos a un costarricense y pedirle los votos. Gracias, don Otto. 30 segundos, Luis Guillermo Solís. Comprendo perfectamente el argumento del secuestro express. Don Otto, usted tiene 3, yo tengo 6. Y todos los candidatos aquí presentamos de todas maneras, hicimos públicas nuestras cuentas corrientes. Pero ¿no le parece que en un momento en donde, por ejemplo, el lavado de dinero es una preocupación muy grande? Su partido tiene 2 acusaciones por presunto lavado de dinero y otra por lavado y por apuestas ilegales. ¿No convendría mejor conocer el tema de las cuentas corrientes también? Usted habló, don Luis Guillermo, en la participación anterior de hablarle a los costarricenses con la verdad. Estas 3 cosas que acaba de decir al final son faltas a la verdad. Y yo lo reconozco como una persona de bien. Y sería bueno que después usted a los costarricenses le dijera que usted está mintiendo de los costarricenses con lo que está diciendo. No es cierto esto que usted mencionó. En este caso, las cuentas corrientes mías han sido revisadas por el organismo de investigación judicial y no he encontrado absolutamente nada. No hay absolutamente nada, don Luis Guillermo, de lo cual yo me arrepienta y que me impida hoy ver a los costarricenses a los ojos y pedirles el voto. Don Otto, yo no le estoy acusando a usted. Perdón. Don Luis Guillermo continúa con su pregunta a don José María Villalta. Perdón, don Otto. Don José María, según sus cálculos, ¿cuánto tendría que crecer la economía costarricense cada año y cuánto se necesitaría aumentar el presupuesto nacional también en ese periodo para cumplir con sus promesas de aumentar el salario mínimo y romper el tope del régimen de cesantía? Bueno, le agradezco, don Luis Guillermo, la oportunidad de hablar y explicar también los planteamientos del plan de gobierno del Frente Amplio sobre este tema. Creemos que Costa Rica debe crecer a un ritmo mayor al que ha venido creciendo. Ojalá pudiéramos llegar a un crecimiento de 5%. Vemos muy difícil propuestas, planteamientos de otros candidatos que han planteado niveles de crecimiento incluso por encima de las expectativas que tienen gigantes como China. En el tema de salarios quiero aclararle, y a los costarricenses sobre todo, que lo que hemos dicho es que es necesario revisar las categorías salariales, sobre todo aquellas peor pagadas. Hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad de revisar los salarios de los policías, que no están recibiendo un ingreso suficiente a pesar de la importante labor que realizan. Hemos hablado también de revisar otras categorías del sector público
como las trabajadoras de los ENSINA y los comedores escolares, que claramente reciben salarios muy bajos, y debe hacerse una revisión. No hemos dicho que se van a aumentar los salarios de todos los jerarcas, por ejemplo, al contrario, planteamos que en el caso de jerarcas debe hacerse una reducción. Y vamos a empezar por el presidente. Yo he propuesto en mi plan de gobierno una reducción del 50% del salario del presidente de la República para dar el ejemplo y frenar esos aumentazos salariales, por ejemplo, que se recetan los diputados y jerarcas de instituciones autónomas. Es decir, en el tema salarial no hemos planteado un aumento general, sino revisar esas categorías para combatir la gran injusticia salarial que hay en nuestro sistema. Adelante con 30 segundos. Muchas gracias, don José María. No, le preguntaba porque según el equipo económico que revisó esas propuestas, el equipo económico del PAC, aproximadamente se necesitaría aumentar el PIB en un 1.5% anualmente. A eso habría que sumarle los problemas que se pueden generar, ya sea por asociación de esos aumentos en los demás variables salariales y después las metas que tiene el país ante el reto de las pensiones o de del carbono neutralidad. Eso serían casi 2 puntos también del PIB por año. No nos dan los números, don José María, para la propuesta aún con esas anotaciones que usted hace. Bueno, don Luis Guillermo, habrá que ver qué es lo que revisó su equipo económico, donde veo figuras que tienen de esa experiencia de la que hemos hablado, ¿no? Que han estado en muchos gobiernos de Liberación y la Unidad, y pues no es el tipo de experiencia que queremos impulsar en el Frente Amplio, porque los que han gobernado precisamente con esos cálculos tienen a Costa Rica como la tienen, con derechos laborales deteriorados, con injusticia salarial, con violación a ese derecho fundamental de que el salario le alcance a las personas trabajadoras, que es lo que está impulsando el Frente Amplio. Gracias, don José María. Pasamos ahora a la pregunta de don Luis Guillermo a Johnny Araya. Muchas gracias. Don Johnny, me corresponde honrar mi palabra. En el último debate le dije que si los documentos que usted me presentaban me hacían comprender que me había equivocado, lo diría. Y en efecto, la Procuraduría General de la República no lo convinó a usted a que corrigiera el cálculo de su salario. Eso es así. Sin embargo, sí lo hizo para todos los gobiernos locales, y eso es lo que hizo que su salario aumentara mucho y que fuera mayor que los alcaldes de Madrid y París. Don Johnny. Bueno, en realidad no sé cuál es la pregunta, pero en primer lugar le agradezco que haya reconocido el error que cometió en Canal 7, y pienso que cuando se trata del honor de las personas hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para hablar, porque producto de lo que usted ese día afirmó, al día siguiente vi titulares y en las noticias como que si yo hubiera cobrado ilegalmente 90 millones de colones más. Y así se mancha el honor de una persona honesta. Y hoy le agradezco que usted haya tenido ese gesto de caballerosidad de reconocerlo. Me parece que es importante. Yo quiero decir que producto del cuestionamiento que usted hizo, yo le pedí a la Municipalidad de San José que me certificara, y usted tiene copia de la certificación. El salario del alcalde de San José se calcula igual que los salarios de todos los alcaldes de Costa Rica. Hay una norma establecida y esté quien esté ocupando ese cargo, ese es el salario del alcalde de San José. Eso no tiene nada que ver que yo haya forzado para que tener un salario distinto al que por ley me correspondía. Y me siento profundamente orgulloso del trabajo que yo hice al frente de la Municipalidad de San José, del que los costarricenses conocen y han visto el resultado de ese trabajo durante todos estos años. Gracias, don Johnny. Don Luis Guillermo, 30 segundos. Sí, no, don Johnny, es que la Procuraduría no lo conminó a usted a que recalculara su trabajo, lo hizo para todos los alcaldes, porque consideraba que los salarios, de la forma como se calculan, es desproporcionada. Eso fue lo que hizo que su salario pasara de 1.5 millones a 8 en muy pocos años, y que se aumentara entonces por encima de lo que ganan los alcaldes de París y Madrid. Entonces, yo he corregido eso porque la Procuraduría no lo conminó a usted en lo particular, pero sí señaló que todas las municipalidades estaban siendo abusivas en la forma como estaban calculando el salario del alcalde, al igual que usted dijo que era abusivo el salario del gerente del Banco Nacional. Guillermo, don Johnny. Quiero decir que el salario del alcalde de San José y de todos los alcaldes
va en un presupuesto con una fórmula especial que manda la propia Contraloría General de la República. Y año a año no solo lo aprueba el Consejo Municipal, sino lo aprueba la Contraloría General de la República. Si existiera alguna ilegalidad, obviamente la Contraloría no lo va a permitir. De manera que yo vuelvo hoy a reiterar que no hubo nada irregular en lo del salario. Y mi trabajo fue absolutamente honesto y absolutamente transparente. Gracias, don Johnny. Pasamos ahora a la pregunta a don Rodolfo. Don Rodolfo, ¿cuál es su posición con relación a las zonas francas? ¿Y cómo ve usted en el mediano plazo lo que debe ocurrir con estos importantes centros de generación de riqueza en el país? Especialmente tomando en cuenta que en el año 2015 se podrían producir desde la OMC una serie de disposiciones que atenten contra esos regímenes alrededor del mundo. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Me parece que el tema central en los próximos años será promover el empleo en Costa Rica. Yo quiero pensar en las madres solas que buscan empleo. Quiero pensar en los adultos mayores que con mucha dificultad apenas les llega la pensión, pero también con los adultos de más de 40 años que les cierran las puertas para obtener empleo. Quiero pensar en los jóvenes desempleados, en los jóvenes que no han podido encontrar un mecanismo para buscar los fondos para sostener a sus familias. Desde ese punto de vista, me parece que una prioridad esencial de nuestro gobierno será promover todas las fuentes de trabajo y en este momento también, especialmente, las zonas francas. Haremos los ajustes que correspondan cuando la Organización Mundial del Comercio nos lo imponga, pero antes no. Vamos a trabajar con las zonas francas, vamos a promoverlas, porque no las queremos solo en el Valle Central, queremos que vuelvan a surgir en la zona norte, en Punta Arenas, en Limón y también en la zona sur. Queremos que surjan en los barrios y en los pueblos más pobres. Queremos que haya más opciones de trabajo para la gente. Sobre todo, queremos que haya más opciones de trabajo para aquella juventud y aquellos adultos que hoy se ven desesperados. Por supuesto que las zonas francas son esenciales, por lo tanto, cualquier efecto o a daño contra ellas podría ser muy perjudicial para las fuentes de trabajo. Cuando haya que hacer las reformas, con lo imponga el derecho internacional, lo haremos, pero antes no. Adelante. A mí me alegra mucho escucharlo, don Rodolfo, porque en el Partido de Acción Ciudadana también creemos que las zonas francas constituyen un sector muy dinámico, quizá el más dinámico de la economía en este momento. Queremos, por supuesto, activar a los mercados internos, encadenar más empresas a las zonas francas y honrar, por supuesto, los contratos de las zonas francas de manera tal que no haya inseguridad jurídica. Y ha sido el PAC, el partido que desde hace ya algún tiempo promovió la creación de zonas francas en Limón y Punta Arenas, dos áreas especialmente deprimidas que requieren de ese tipo de empresas. Don Luis Guillermo, me alegra nuevamente que se arrope con logros social cristianos. Quiero recordarle que las zonas francas en Limón y en Punta Arenas nacieron en un gobierno social cristiano mucho antes de que apareciera el PAC en escena nacional. Pero quiero además recordarle que en esos casos sí es verdad que se ha perdido mucho empleo, porque nos falta una tarea que yo espero que todos nos ayuden, que todos los candidatos nos ayuden a lograr en sus partidos. Cómo preparar a nuestra gente para el trabajo, preparar a la gente con contratos de aprendizaje, porque si no tenemos trabajadores preparados, no vamos a tener grandes empresas. Gracias, don